Déjeme saludar a dos amigos. En estos momentos, Toño Ruiz le entra a esta mesa de diálogo junto a Quique Legorreta. Te saludo primero a ti, Toño. ¿Cómo andas, Bien Mu- ocupado. Pues aquí en el Tingo al Tango, como también Enrique Lego debe estar también por allá en sus pues publicaciones de regeneración. Andamos todos en la locura. Tú, Vicente, así son estos días muy noticiosos y te mando muchos saludos a ti, a Enrique Legorreta, al equipo de Sin Censura y a todo el público consentidor desde el medio oeste de la Unión Americana, desde Kansas City, Missouri. Así es, Enrique Legorreta, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo andas, Quique? Muy buenos días, Vicente, desde Chicago, a Ceci, a don David, a Toñito también allá en Estados Unidos. Pues aquí escuchando todo lo que se ha comentado en el día de hoy, bastante información, bastante pesada el tema de las noticias, pero aquí a la orden, mi estimado Vicente. Oigan, pues la oposición con todo contra esto que llaman decretazo presidencial. Dice, por ejemplo, Xóchitl Gálvez que Andrés Manuel López Obrador regresó a su verdadero yo y mandó al diablo las instituciones. Vamos a ver y escuchar a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, pronunciarse en contra de este decreto presidencial, porque dice, bajo el argumento de seguridad nacional, podrá realizar obras saltándose cualquier norma. Dice Xóchitl Gálvez que a la 4T le estorba la cultura de la legalidad. Por favor, vitacilina. Qué buena medicina para la senadora. Un golpe más de la 4T contra la transparencia y la rendición de cuentas. Este gobierno se encamina cada vez más hacia el autoritarismo. Hace unas horas, el presidente de la República publicó un decreto con el que prácticamente podrá darse todas las facultades para no cumplir con la ley. Resulta que con el pretexto de seguridad nacional podrá hacer obras en materia de puertos, aeropuertos, trenes, vías de ferrocarril, energía, salud, turismo. No tendrá que hacer consultas con los pueblos indígenas, no tendrá que presentar manifestaciones de impacto ambiental, podrá brincarse los permisos de los municipios y de los estados y después de un año, quizá, regularizarlas. Ningún decreto puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. ¿Cómo ves a Xóchitl Gálvez, mi querido Toño? Pues creo que casi llora, ¿no? Casi se pone a llorar porque el presidente López Obrador declara, hace esta declaración, este decreto de seguridad nacional a las obras del gobierno federal. Se van inspirándose en lo que les plantea el INAI, mi querido Vicente, Enrique y público consentidor, con que supuestamente van a poder reservar la información sobre estas obras de infraestructura que existen en México. Hoy el presidente López Obrador lo aclara y dice, no, es para que podamos agilizar los trámites, pero información que ustedes, periodistas o que el público en general solicite, información que vamos a dar a conocer. Creo además, Vicente, que en esta pues administración, la administración del presidente López Obrador, todo se da de una forma muchísimo más transparente que las obras que se otorgaron en sexenios pasados. En el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, Xóchitl Gálvez era delegada, todavía no era en alcaldías, era delegada, si no me equivoco, de Miguel Hidalgo. Ahí también, como siempre nos lo ha mencionado aquí Meme Yamel, se ha planteado que han habido una serie de irregularidades precisamente en concesiones de obras y situaciones pues muy difíciles de las que no hablaría Xóchitl Gálvez. Esto es una vez más, en mi opinión, un intento de la oposición para el golpeteo. Estoy casi convencido que deben de tener juntas en la oposición y decir, bueno, esta semana nos vamos a ir, en definitiva, con lo del decreto de López Obrador. ¿Qué más traen? No, pues no traemos nada. Nos dejó bien madreados la semana pasada con su visita a Washington, D.C. Bueno, pues vámonos con esto a ver si funciona, a ver si nos lo podemos llevar, pero simple y sencillamente se exhiben. El público, el pueblo de México, se está dando cuenta de algo que ellos no quieren que se den cuenta, que estas obras de infraestructura lo único que están buscando es también incrementar el número de empleos que existen. Se habla de cientos de miles de empleos, Vicente, Enrique y público consentidor, que generan estas obras de infraestructura y también aportan muchísimo a la economía. Yo quiero insistir con eso. El presidente está inspirándose en uno de sus pues más queridos líderes
hay admirados líderes de la historia, en Franklin Delano Roosevelt, quien sacó a los Estados Unidos de la crisis del 29 con obras de infraestructura que generaron empleos y generaron poder económico a este país. Así que ellos saben perfectamente que estas obras van a ser muy chingonas y van a sacar adelante a México. De hecho, yo ya los quiero ver cuando tú, Vicente, Enrique y yo nos estemos dando la vuelta ahí en todo el sureste mexicano por el Tren Maya. Nos vamos a encontrar ahí a Marco Cortés, vamos a encontrar ahí a Xóchitl Gálvez vacacionando y viendo las ruinas, nuestro gran pasado maya ahí en el Tren Maya. A mí se me hace que lo que nos quieren decir es cómo nos van a impedir que Claudio X González continúe con el lawfare, con esto de por la vía jurídica y legal, intentar detener las obras de la Cuarta Transformación. Creo que a eso se refiere Xóchitl Gálvez y todos los que están en contra de este decreto anunciado ayer, Quique Legorreta. Más que decir que Claudio X González haga sus negocios, más bien es que quieren que los privados se hagan cargo de estas obras porque ellos sí saben hacer las cosas, dirías tú, no te doy sarcasmo, porque evidentemente se tratan de obras que van a quedar para la historia del país. Y hoy muy bien el presidente López Obrador hablaba del ejemplo más cercano que tiene él cuando fue jefe de gobierno, que por mucho tiempo dijeron en la oposición de aquel entonces, yo estaba muy chico, decían que, por lo que dice el presidente, decían que se iban a caer los segundos pisos, que se iba a hacer un colapso de la ciudad, cosa que al final terminaron por todos utilizándolo y como bien lo recalcó, terminaron hasta copiándolos, ¿no? Y copiándolos al estilo priista, porque en el Estado de México los segundos pisos se cobran. Aquí en la Ciudad de México también hay unas partes que se cobran, pero no todas. Entonces, es un ejemplo claro de que la oposición siempre quiere estar metiendo esta idea de que los privados y que si se hacen las cosas, las obras públicas con participación de privados, pues obviamente van a funcionar de mejor forma y cosa que hoy la realidad es diferente. Hoy tenemos el ejemplo claro de cómo durante, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en otras partes de lo que tiene que ver con el gobierno, el más cercano, las empresas que vendió Salinas de Gortari, que eran parte del Estado, pues se tiene un conocimiento de que no es así y de que hoy los privados tienen un papel bastante señalado por la actual administración de que se sirvieron con la cuchara grande. Este ejemplo que pone López Obrador de que Claudio X González está detrás, junto con otros más de la industria privada, de querer impedir el crecimiento de estas obras, pues también ya, o sea, más allá de un análisis técnico y socioeconómico, pues también va ahí en un tema de discriminación, porque si todas las obras se están haciendo en el sureste del país, ¿qué pasaría si fueran en una obra en la Ciudad de México, en Jalisco, en el norte del país, no en Nuevo León, ahí en el gobierno de los Fosfo? Entonces, también yo creo que va por ahí. ¿Por qué? Porque no quieren que el desarrollo de nuestro país se dé también en la parte sur. Y es algo que les molesta. ¿Por qué? Porque siempre han visto a la parte del sureste del país, todos estos empresarios, todos estos políticos de toda la vida, como un lugar como apestado, ¿no? Está el ejemplo claro de Cuadri y sus tweets racistas y clasistas en contra de Chiapas, contra Oaxaca. Entonces, evidentemente, pues Xóchitl Gálvez se sube a esta ola de decir que el presidente está metiendo opacidad a las obras porque algo tienen que esconder. Pues no, desafortunadamente las acciones de la oposición o de los empresarios que tienen intereses que fueron afectados, pues están buscando de una u otra forma cobrársela al presidente. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo este tipo de amparos. Porque hay que recordar que no hay amparos buenos, mejor dicho, y hay amparos malos. Desafortunadamente, las personas que están metiendo los amparos están haciendo el uso de esta acción legal para interferir en estas obras públicas y hacer los amparos malos. Sin embargo, pues el presidente también lo dejó muy en claro hoy. No se está queriendo opacar nada, no se está queriendo guardar silencio de nada. Los contratos se pueden pedir y se van a entregar si es que es necesario hacerlo. Obviamente, pues la oposición cree que ellos han tenido una forma de hacer las cosas y que deben de mantenerse de esa medida. Sin embargo, hoy la realidad es diferente y hay algo muy importante, Vicente. Toda la oposición, medios, opinólogos, analistas económicos, periodistas de investigación, que han alzado la voz para decir, no, es que ya
la 4T está haciendo una dictadura y quiere guardar silencio de sus grandes obras porque de seguro hay algo detrás de ahí y no quieren informar. Bueno, todos los lunes, Vicente, no vamos tan lejos, todos los lunes se está informando en qué se está gastando el dinero, cómo van las obras y qué está pasando con estos megaproyectos. Así O sea, es. están diciendo, no quieren dar claridad de las cosas. Todos los lunes se está informando en qué situación están las obras. Me parece también que es un juego de querer decir a la gente de que las cosas están mal cuando no es así. Hay que escuchar al presidente, no nada más hay que oírlo, hay que escucharlo, entender qué es lo que dice, por qué lo está diciendo y con qué razón lo está diciendo. Claro. Y si nos vamos con el tema de que no se están transparentando las acciones, lo repito, los lunes por la mañana tenemos 15 minutos dedicados a la información de estas mega obras. Así es. Oigan, no sé si me han escuchado decir que la más dura oposición no está en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, sino en el mismísimo Morena. Muchos me han criticado por esto que digo, pero es la verdad. Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, tacha de campaña anticipada la entrevista de Claudia Sheinbaum con el periódico El País de España. Hizo un llamado a la prudencia. No, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, Toño? ¿Y qué vendría siendo, Vicente, el ir al Tenampa a cantar con la familia de José Alfredo Jiménez? Eso no es campaña. O sea, fíjate, mientras... o tomarse fotos con el Canelo. O tomarse fotos con el Canelo, o ir a partidos de béisbol a decir que ahí lo quieren mucho en el norte del país y etcétera. Eso no es entrar en campaña. Sí, yo no estoy diciendo que no, y lo he dicho aquí una y otra vez, yo no estoy diciendo que lo que hace Claudia Sheinbaum no es electoral. Sí, claro que lo es. El hacer que sus achichincles le tomen video mientras dice que va a comer tacos de canasta, muy a la Xóchitl Gálvez, es electoral. El irse a pasear a varios medios de comunicación tradicionales, entre estos uno muy crítico de la Cuarta Transformación, como es El País, y dar una entrevista en la que le ensalzan muchísimo, por supuesto que es electoral. Pero este señor verdaderamente se está convirtiendo en el morenista, entre comillas, más cercano y más parecido a Alito Moreno por lo sinvergüenza y cínico que es. Este fin de semana, insisto, se fue ahí al Tenampa donde se canta, dizque hacerle un homenaje. A donde se canta y a donde se pistea, vamos a ser claros. Bueno, y se pistea también cuando vayamos a México, Vicente, ahí te invito. Ahora sí te invito yo ahí al Tenampa. No me vayan a correr como ¿a quién corrían del Tenampa? ¿Quién decía? Al que cantaba, me caí de la nube. Cornelio Reina, no me vayan a correr del Tenampa como a Cornelio Reina, cabrón. No, a Cornelio Reina lo corrieron del Tenampa, pero le hicieron su muralito ahí en el Tenampa después, Así que a lo mejor te corren y luego ahí está el mural de Vicente Serrano de Sin Censura en el Tenampa. El punto aquí, señores, es que sí, tanto Ricardo Monreal como Claudia Sheinbaum están haciendo campaña, hay que ser muy honestos. Y la verdad es que sus obras, sus actos, con la función pública que tienen, podrían hablar por sí mismos. Claudia Sheinbaum, en lugar de estar comiendo tacos o dando entrevistas, podría simple y sencillamente dedicarse a la Ciudad de México, como lo hizo el presidente López Obrador en su momento. Ricardo Monreal podría estar legislando y haciendo eco de muchísimas situaciones fuertes, pero no, va a cantar ahí al Tenampa. Yo quiero volver a mencionar eso. Hoy, Vicente, ponías un video muy interesante de Marcelo Ebrard encabezando la inauguración de la nueva Mexico Tenochtitlan Avenue ahí en Manhattan, en Nueva York. Y esto no es electoral, él es el canciller de México. Esas acciones, vaya que hablan hacia un futuro. Yo creo que los votantes recordarán y dirán, ay, sí, ¿te acuerdas cuando Claudia Sheinbaum comió tacos? ¿Te acuerdas cuando Ricardo Monreal se puso a cantar en el Tenampa? Bueno, pues en ese entonces también Marcelo Ebrard estuvo en Naciones Unidas hablando de las armas de fuego, denunciándolas, fue a la inauguración de una calle que se llama México Tenochtitlán, a ver cómo la pronuncian los estadounidenses, México Tenochtitlán en Manhattan. ¿Por quién votaré, señoras y señores? Bueno, se lo pregunto yo a ustedes, ¿no? ¿Por quiénes votarían ustedes, mis queridos compañeros Vicente y Enrique? El voto es secreto, no te anticipes. Sensatez, compañero, por favor. Haz viendo cómo están las cosas.
dice, dice Ricardo Monreal, Quique, no me gustaría a mí calificar eso, pero son las consecuencias de una campaña anticipada. Yo respeto mucho a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, como compañera de partido y como dijo el presidente, ahora está muy abierto todo, pero hay que tener cuidado, prudencia, sensatez. Se mordió la lengua, yo creo que debe haber estado sangrando cuando estaba dando estas declaraciones. Sí, yo coincido contigo en ese punto de que Monreal, pues, buenas noches, ¿no? O sea, se la pasa tomándose fotos ahí en el Senado, yendo a las tomas así, a las tomas de protesta, participando en los informes de gobierno y da declaraciones. Pues buenas noches, senador Monreal, porque pues también, hay cosas que, aunque se quieran, aunque, ¿cómo dice? Aunque la mona se vista de seda, mona Mona se se queda, queda. pues efectivamente, ¿no? O sea, también el senador Monreal anda metido en ese tipo de cosas. Y yo creo que la entrevista con El País generó muchas críticas por el tema de que es uno de los medios de comunicación que se ha encargado de ser pues enemigo de la transformación de este país, obviamente por los intereses que maneja y que pues han expuesto por mucho tiempo en las conferencias de prensa matutina, que es donde principalmente el presidente responde a las publicaciones tanto del país como los periódicos internos, ¿no? Que ya vimos en los bloques anteriores cómo hablaba sobre Reforma y otros medios más. Sin embargo, también en la entrevista en El País de Claudia Sheinbaum deja entrever que pues que no son iguales los actuales políticos de la 4T con los anteriores, ¿no? Actualmente los gobiernos o los gobernadores que están ahorita al mando de la Cuarta Transformación, pues no pagan por aparecer en revistas, ¿no? Como muchas veces se especulaba en las administraciones anteriores, y también da a entender que hay una apertura para los medios que están en contra de las administraciones actuales, que pues, al final de cuentas, como bien decimos, no nos crea a ojos cerrados a nosotros, pues también no les crea ojos cerrados a todos esos medios cooperativos y que se han dedicado a señalar y lanzar, pues hasta cierto punto, aseveraciones no reales de lo que ocurre en el país. Sin embargo, pues esa apertura democrática de la comunicación en nuestro país que ha impulsado la actual administración, pues también permea en los gobiernos estatales. Y el ejemplo claro es esta entrevista de Claudia Sheinbaum a un medio señalado, anti-4T, por decirlo de cierta forma, y que le da la oportunidad de que Claudia Sheinbaum exprese su opinión respecto a muchas cosas que están ahí. Ya de ahí, si queremos hablar de todo lo que desató esta entrevista y de todos los comentarios y los ataques que ha sufrido la jefa de gobierno por parte de la oposición, que ni siquiera se atrevieron a leer el maldito artículo o compraron la revista para leer completamente lo que dice la entrevista, porque nada más tomaron uno, dos, que tres parrafitos y de ahí se jalaron para hacer sus ataques. Pues evidentemente pues estamos hablando de una oposición o unos críticos a la transformación de este país que nada más leen lo que les conviene para sacar provecho, ¿no? Ahí veía por la mañana un cartón de estos de Alarcón, muy crítico a la actual administración, haciendo mofa a la entrevista de Claudia Sheinbaum, y hacía una cita, a la cita de lo del tema de Vietnam, y me parece que pues si se supone que un personaje que trabaja en los medios de comunicación debe de estar informado para dar un punto de vista o exponer una idea a la sociedad, a las audiencias, a la gente que los lee, o en este caso los ve, pues es tristísimo que se utilice un párrafo descontextualizado y Claro. sacado de la chistera para querer atacar al actual jefe de gobierno. Pero Regresando al punto Monreal, Claudia y Marcelo, pues evidentemente todos están haciendo cimientos para el 2024, es evidente, y estamos ya en un proceso de renovación de cuadros, pero como bien lo dices, Vicente, la oposición está dentro de Morena, desafortunadamente, y es algo que aquí en este programa lo hemos dicho durante mucho tiempo, que la oposición no cuajó y no veo que cuaje para dentro de 3 años. Entonces, ¿qué está pasando? Pues los cuadros internos están alzando la voz, porque hay que recordar que a este país se le dio la oportunidad de tener pluralidad de ideas y de mensajes como no se tenía antes, y no estoy diciendo que no se tuvo durante mucho tiempo, sino más bien hoy pues ya no se estigmatiza como antes. Y hoy tenemos muchísimas voces, diversas mensajes que podemos entender que evidentemente ya estamos en el proceso de renovación. ¿Hay perfiles? Sí los hay. Que hay gente que se quiere pasar de lista, también hay gente que se quiere pasar de lista. Sin embargo, aún estamos en ese proceso
de los cimientos que estos personajes que quieren llegar a 2024 fortalecidos van a seguir tejiendo. Así es. Y hablando de entrevistas, que no dejemos pasar esto. Hablando de entrevistas de personajes de la 4T y del periódico El País, le acaba de conceder una entrevista a Pablo Gómez, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encuentra compareciendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda. Pablo Gómez le concedió una entrevista al periódico El País y hace declaraciones muy interesantes. Le preguntan, ¿está la UIF investigando a Videgaray y Peña Nieto por el caso Odebrecht? Y responde, estamos siempre obligados a ver las partes relacionadas, pero no podemos nosotros hacer todo el trabajo. Nuestro marco es la inteligencia financiera y hay autoridades que se encargan de la inteligencia, digamos, en el terreno. Nosotros estamos esperando que nos requieran informaciones derivadas de vínculos personales y del dinero que haya corrido en esa relación. De eso nos encargamos nosotros, pero si no hay esa colaboración, las entidades que se dedican a estas cosas llegan a un momento en que ya llegaron a un tope y no pueden avanzar más. Tiene que haber una colaboración. Nosotros, escuchen bien esto, nosotros estuvimos esperando que la estrategia del fiscal, en el caso Lozoya, diera mayores frutos. Y le dice el periodista, pero no los ha dado. Responde, bueno, dio algunos. Le dice el periodista, llegó a haber filtraciones el año pasado sobre supuestas imputaciones de la Fiscalía Videgaray e incluso a Peña Nieto gracias a las acusaciones de Lozoya, pero se han ido diluyendo. Y dice Pablo Gómez, yo no veo nada, que nada se diluya. Lozoya ha estado en su casa producto de un acuerdo con el fiscal y en un momento dado el fiscal cambia la estrategia. Estos procesos son largos y estas cosas tienen que ir avanzando y también el gobierno tiene que poner mucho énfasis en colaborar con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para que todo tenga el curso que tiene que tener y en eso estamos trabajando. Mi querido Toño, a mí me parece muy cabrón esto que dice Pablo Gómez al periódico El País. Nosotros estuvimos esperando que la estrategia del fiscal con Lozoya diera mayores frutos. Madres. Y Vicente, ¿no te parece que se trata de echar simple y sencillamente la bolita? Aquí yo veo a un Pablo Gómez, sí, qué bueno que nos esté dando a conocer este tipo de datos. Una vez más existe ya un claro enfrentamiento con la Fiscalía General de esa institución, de la Unidad de Inteligencia Financiera por la falta de resultados, pero no es echarse la bolita. ¿Por qué no ya comenzar directamente con las investigaciones? ¿Por qué no responder la pregunta? Una pregunta que es muy sencilla. ¿Están investigando sí o no a Enrique Peña Nieto? Se le hicimos a Santiago Nieto en su momento. Se le hizo una y otra vez, también nos daba largas y esperas. ¿Por qué no lo responden sencillamente? Si son la Unidad de Inteligencia Financiera, esa institución que está detrás de los dineros, de los corruptos, de los criminales, y estamos hablando de un señor que ha sido enfrentado, ha sido exhibido en varias investigaciones periodísticas, que del que se da cuenta en el último libro de Jesús Lemus, por ejemplo, Jaque a Peña Nieto. ¿Por qué, señoras y señores, por qué no nos pueden decir desde esa Unidad de Inteligencia Financiera si lo investigan o no? ¿Por qué seguir apelando al enfrentamiento? No estoy tampoco defendiendo al fiscal general Alejandro Gertz Manero. Ahí tiene toda la razón Pablo Gómez. Es evidente la falta de resultados. Es evidente que todos están esperando que esa estrategia dé algún otro tipo de frutos y no ha dado ni uno solo. En efecto, se hizo un acuerdo con Emilio Lozoya en el que la Fiscalía General le permitió quedarse en su casa. Aquí lo decíamos, rascándose los testículos mientras veía, me imagino, sin censura y riéndose de nosotros. Hoy no creo que le dejen ver sin censura desde la prisión al cambiar esta estrategia, pero ¿qué sigue de todo esto? ¿Qué va a pasar adelante con la Fiscalía General? No lo sabemos. Ha tenido una función terrible. Si no está funcionando la Fiscalía General, Vicente, Enrique y público consentidor, si no está teniendo resultados
no hay una estrategia que dé mayores frutos, como dice Pablo Gómez, pues ya es tiempo de actuar, es tiempo que las otras agencias, como la Unidad de Inteligencia Financiera, nos diga, sí estamos investigando a Peña Nieto, le encontramos estas cuentas, llegó al gobierno de México como presidente con tantos millones en su haber y se fue con tantos millones en su haber. Eso es lo primero, ¿eh? Que nos digan con cuánto dinero llegó y con cuánto dinero se fue del sexenio, con cuántas casas llegó y con cuántas casas se fue, en dónde tiene sus cuentas, por qué está viajando tanto, por qué tiene casas en España, por ejemplo, en otros países del mundo, por qué lo vemos como playboy por todas partes. Eso es lo que gana un presidente que ni siquiera recibe ya una pensión vitalicia. ¿Qué está pasando? ¿No? Esa es la pregunta que le queremos hacer a Pablo Gómez. Ya no nos quedemos en medias tintas. Si llegó un elemento, un personaje supuestamente muy fuerte de la Cuarta Transformación y legendario por su participación en el movimiento del 68, pues ya dar cuentas claras, no medias tintas de, pues miren, lo que puede ser es que estamos haciendo el trabajo, tenemos que esperar a las autoridades que se encargan de la inteligencia, se necesita colaboración. ¡Nah, ni madres! Resultados ya estamos hartos los mexicanos y ellos son los que tienen en estos momentos la batuta para darnos esos resultados. Y no se confundan, le preguntan cómo es su relación con el fiscal general Alejandro Gertz Manero tras los desencuentros con su antecesor Santiago Nieto. Y responde Pablo Gómez en esta entrevista con el periódico El País, muy buena. Él me apoyó cuando yo estaba en el juicio político de la estafa maestra y yo lo apoyé a él en todo lo que solicitó cuando estaba yo en la sección instructora de la Cámara de Diputados para los casos de desafuero que él había solicitado. Incluso nos permitió el acceso a los expedientes de la estafa, reconociéndonos plenamente como autoridad, como instancia jurisdiccional en el Estado mexicano, cosa que no todo el mundo reconoce. Así que si hay alguno por ahí que piensa que va a haber un choque entre Pablo Gómez y Alejandro Gertz Manero, pues creo que se va a quedar con las ganas, Quique Legorreta. Y es que Pablo Gómez tiene un reto, Vicente, tiene que cumplir con el cierre de sexenio, si lo queremos ver de cierta forma, porque en una semana, o menos de una semana, estamos por cumplir ya los 3 años de gobierno e inicia la segunda etapa del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pablo Gómez tiene un reto muy importante, que es darle paso a estas investigaciones, porque sabemos que es, aunque les cueste a la oposición, a los críticos del tema de la fiscalía, sabemos que tienen sus pros y sus contras, tenemos muchas diferencias con las formas en las que ha actuado la fiscalía. Sin embargo, hay que tener en claro que es una fiscalía autónoma y que actúa bajo los lineamientos de la ley y que es independiente a lo que se venía manejando en el gobierno con las anteriores administraciones cuando era la Procuraduría General de la República. Sin embargo, Pablo Gómez tiene en su escritorio, en su nuevo escritorio en la Fiscalía, en la Unidad de Investigación Financiera, el terminar las investigaciones que dejó Santiago Nieto y que tienen que darle cauce a una investigación judicial por parte de la Fiscalía. Claro. Hay que entender que esta unidad de inteligencia financiera funciona para darle paso a las investigaciones ya judiciales que tiene que emplear la Fiscalía y que tiene que dar resultados que hasta el momento pues están en la discusión si ha funcionado o no ha funcionado el actuar de la Fiscalía. Sin embargo, lo repito, Pablo Gómez tiene en su escritorio el poder de seguir llevando a cabo las investigaciones que hay pendientes en la unidad y también darle certeza a la ciudadanía de que se puede castigar o que se puede dar indicios de castigo a algún implicado en corrupción o de todos estos personajes que han saqueado el país. Tiene un reto importante, seguir la investigación con los nombres que ya mencionabas, Videgaray, Peña Nieto, todos estos personajes involucrados en el sexenio anterior y que han sido señalados de actos de corrupción por parte de Lozoya, que también no hay que creerle al 100% lo que quiera decir, porque también hay que mostrarse esta parte de que pues está buscando zafarse de las acusaciones que tiene encima y también puede caer en ciertos errores o mentiras para poder liberarse. Sin embargo, pues hay pruebas suficientes para empezar las investigaciones por parte de la Fiscalía y llegar a buen puerto para encontrar a los culpables de la corrupción, que no nada más es en el sexenio de Peña, son las acciones anteriores, pero los que están más descarados, o diría yo más groseros en la forma en que atracaron al país y se fueron con todo para hacerse de sus recursos
de manera pues directa con el tema de la corrupción, pues es el sexenio anterior de Peña Nieto, y las investigaciones tienen que proceder para que así podamos tener pues esta justicia, porque es lo único que pide la ciudadanía, Sí. justicia ante los casos que se han denunciado por mucho tiempo Claro. y que hoy quieren ocultarse. Querido Quique Legorreta, ¿en dónde te apoya la gente en tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Pues nos pueden seguir en Regeneración MX, @Regeneración MX en Twitter, también en Instagram nos encuentran de esa manera, en Telegram, suscríbanse a nuestro canal de Telegram, ahí también estamos compartiendo de forma directa la información, y también nuestro canal de YouTube, @Regeneración MX, ahí suscríbanse para seguir creciendo esta gran comunidad de medios alternativos e independientes para que sigamos compartiendo la información, y las redes sociales de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter, y soy Enrique Lego en Facebook, ahí me pueden encontrar, seguir y comentamos la noticia, mi estimado Vicente. Claro que sí, estamos al pendiente para Sin Censura Nocturno. Al rato regreso contigo, Toño.